Esto pasó hace 5 años. Era un día nublado y frío cuando regresé al arroyo donde perdí a Laura. Nunca he dejado de pensar en ella. Mi nombre es Alberto. Aunque no soy un experto, había estado allí varias veces antes, buscando historias para un proyecto sobre leyendas urbanas. La última vez que estuve aquí, la vida parecía normal, pero todo cambió esa noche. Al llegar al arroyo, noté que la atmósfera era diferente. El silencio era intenso. Solo se escuchaba el murmullo del agua rompiendo la quietud. Caminé por la orilla, sintiendo el barro fresco bajo mis botas. De repente, vi algo brillante entre las hojas. Era una bufanda de Laura. Mi corazón dio un vuelco. La recogí con manos temblorosas. En ese momento, un viento frío susurró entre los árboles, como risas lejanas que me helaron la sangre. No sabía si debía seguir. Continué explorando y encontré una foto de nosotros dos, sonriendo en un picnic. Aquella imagen me trajo recuerdos de días felices, pero ahora, el lugar estaba envuelto en una sensación extraña. Empecé a sentir que algo no estaba bien. Busqué respuestas y tropecé con un diario desgastado. Mientras pasaba las páginas amarillentas, me detuve al ver las letras. No puedo seguir así. El arroyo me llama, leí. Mi estómago se retorció. ¿Qué significaba eso? La inquietud creció en mí. Miré a mi alrededor, pero lo único que vi fueron árboles, sombras moviéndose con el viento. La inquietud creció en mí, y de repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. O al menos eso creía. Decía, estoy aquí. No podía ser real. Laura había desaparecido. Sentí que el aire se hacía más denso mientras la luz comenzaba a desvanecerse. Recordé aquella noche. Los gritos, su voz llamándome, los ruidos extraños. No recordaba mucho más. Mi cabeza latía mientras las visiones tomaban forma. Sentí que algo estaba acechándome. Las risas se intensificaron en mis oídos y juro que vi figuras entre los árboles. Podía verlos con claridad, pero no estaba seguro de que fueran reales. Decidí salir de ese lugar, decidido a escapar. Pero cuando me di la vuelta, escuché una voz detrás de mí. ¿Por qué no regresaste antes? Mi corazón se detuvo. Volteé rápidamente, pero el bosque estaba vacío. No había nadie. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y la confusión invadió mis pensamientos. ¿Acaso la magia del arroyo era real? Lo que se llevaba a las personas hacia él, justo cuando pensé que podría escapar, escuché de nuevo el suave murmullo del agua. Me sentí llamado, como si el arroyo me estuviera esperando. Miré hacia el agua, y para mi sorpresa, vi la imagen de Laura. Su sonrisa, su mirada, todo parecía tan cercano. Pero su rostro se volvió serio. No te vayas, dijo, pero ya era tarde. El miedo me paralizó. Me giré y corrí, sin mirar atrás. Nunca volví a ese lugar. Capítulo 2. 5 años después, todavía no puedo olvidar aquella noche. Volver al arroyo fue un error, pero también una necesidad que no podía ignorar. Decidí buscar respuestas. Tras dejar la orilla, las semanas siguientes fueron un torbellino de ansiedad y confusión. La vida seguía, pero algo dentro de mí se había apagado. Un día, decidí hablar con la madre de Laura. Quería entender lo que había pasado. Su casa estaba llena de recuerdos, y cada rincón me hacía sentir como un intruso. Ella me recibió con una mirada que decía que había esperado este momento. Nunca dejé de creer que volvería, dijo con un hilo de voz. Aquello me quebró. Sentí que era responsable, que de alguna manera debía rescatar su memoria. Quiero saber lo que sucedió, le insistí. Entonces, sacó un viejo álbum de fotos. Me mostró imágenes de Laura feliz, y entre ellas, vi una nota que tenía el mismo estilo de letra que el diario que encontré. Decía, el arroyo puede darnos lo que deseamos, pero a un precio. Mis manos temblaron al leerlo. Laura hablaba a veces del arroyo, continuó su madre. Decía que sus sueños la guiaban hacia él. Pensé que era solo fantasía de niña, pero ahora. Sus palabras fueron un eco de mis propios pensamientos.
Regresé a la idea de que el arroyo podía estar involucrado de alguna forma en su desaparición. Esa noche, decidí que necesitaba pruebas. En mi mente, había un solo lugar donde debía regresar, el arroyo. Tan pronto como el sol comenzó a ocultarse, tomé la linterna y me dirigí hacia allí. El camino era oscuro, y cada ruido del bosque parecía amplificarse. El aire estaba helado. Pensé que era una locura, pero sentía que Laura estaba esperando por mí. Al llegar, el silencio era sepulcral, y el agua brillaba bajo la luz de la luna. Me acerqué con precaución, recordando lo que había visto antes. La bufanda y la fotografía estaban perdidas entre los recuerdos, pero seguían pesando en mi mente. Decidí que necesitaba desafiar lo que había experimentado. Grité el nombre de Laura al cielo estrellado. Laura. Si estás aquí, dame una señal. No hubo respuesta. El viento sopló más fuerte, y el murmullo del arroyo se convirtió en un grito ensordecedor. De repente, vi figuras moviéndose entre los árboles. Mi corazón se aceleró. No puede ser, me repetí, pero no podía ignorar lo que estaba observando. Eran sombras, y parecían acercarse. Mi mente luchaba entre escapar o enfrentar lo que venía. En ese momento, comprendí que esto no era solo sobre Laura. Era sobre algo más grande, algo que se había estado alimentando de mis miedos. Entonces, una de las sombras tomó forma. Era una mujer, y al acercarse, su rostro se iluminó a la luz de la luna. Era Laura. Viniste, dijo con una voz que no era su voz. Mi mundo se detuvo, y el frío recorrió mi cuerpo. Te estaba esperando. Fue entonces cuando supe que el arroyo no solo había tomado a Laura, sino que también estaba aquí para reclamarnos a ambos. Pero había algo más. Entre la confusión de felicidad y terror, me di cuenta de que estaba en el lugar donde nadie regresaba, todo había cambiado, y este encuentro era solo el principio. Capítulo 3. La luna iluminaba su rostro, pero su mirada era distante, como si mirara a través de mí. ¿Por qué has venido? Las palabras de Laura resonaron en mi mente. La confusión y el miedo luchaban por tomar el control, pero una parte de mí se aferraba a la esperanza. Laura, pensé que quizás podrías explicarme qué sucedió. ¿Dónde has estado? A medida que pronunció su nombre, la expresión en su rostro cambió. No puedo explicarte todo, respondió, su voz sonando más etérea, como si aún estuviera en alguna otra parte, atrapada entre dimensiones. Podemos encontrar lo que buscas, pero debes estar dispuesto a pagar el precio. ¿Qué precio?, pregunté, consciente de que quizás no quería saber la respuesta. Miré el arroyo, sus aguas oscuras reflejando estrellas que parecían burlonas. Un escalofrío me recorrió la espalda. No es solo un precio que tú pagas, dijo con calma. Es lo que te adentrarás en lo desconocido. Algunos lo llaman sacrificio. Otros, liberación. Su voz era un eco que reverberaba en mi mente mientras un remolino de recuerdos comenzaba a tomar vida a su alrededor. ¿Liberación de qué?, insistí, sintiendo que la ansiedad crecía en mí. No puedo perderte de nuevo, ella sonrió, pero no era una sonrisa que recordara. Era fría, como si de verdad hubiera cambiado. No hay opción. El arroyo lleva lo que le pertenece. Y a veces, toma más de lo que esperas. Fue en ese momento cuando noté algo en la penumbra a su alrededor. Sombras danzantes, como figuras al borde de mi visión, que parecían moverse en un patrón hipnótico. Intenté apartar la mirada, pero esas formas comenzaron a acercarse, y el aire se volvió pesado. Laura, ¿quiénes son ellos?, pregunté, mi voz casi un susurro. ¿Qué quieren? Vienen a acompañarte. Están ahí para guiarte hacia la verdad, o para tomar algo de ti, respondió sin emoción. Mi estómago se revolvió. Todo lo que conocía sobre el arroyo, sobre su magia y su misterio, comenzaba a desmoronarse. Con un gesto, Laura me hizo un movimiento hacia el agua. Si realmente deseas saber lo que ocurrió, debes sumergirte. Solo entonces estarás en el camino correcto. Miré el arroyo, y una oleada de miedo me invadió. La idea de entrar en esas aguas oscuras era casi insoportable. ¿Por qué no pudiste regresar, Laura? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla.
No sé si algunos regresan, dijo, su voz dura como el hielo. El arroyo se alimenta de la incertidumbre. Tal vez esto fue mi destino. Algo en su tono me paralizó. Realmente pensaba que era su destino ser parte de aquello. Me arrodillé en la orilla, sintiendo que las sombras se acercaban más. El murmullo del agua se convirtió en una cacofonía, llenando mi cabeza de susurros inquietantes. Laura, estoy aquí por ti. No, no me dejaré llevar. No puedo. Entonces, todo se oscureció. Una fuerza desconocida me arrastró hacia el agua. Intenté aferrarme a la tierra, pero las sombras me envolvieron. Grité su nombre, pero su rostro desapareció entre las sombras. El precio se estaba haciendo evidente, aquel momento se desvanecía y, mientras me sumergía, supe que nada sería igual de nuevo. En el fondo, vislumbré otra realidad, una nueva verdad que apenas comenzaba a comprender. Pero ahora, estaba atrapado. ¿Cómo regresaría a la superficie? ¿Qué secretos del arroyo descubriría entonces? Solo el tiempo lo diría, pero había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Capítulo 4. Lo primero que sentí al sumergirme fue el frío. No era simplemente la temperatura del agua, sino un hielo que calaba mis huesos, como si cada gota anhelara arrastrarme hacia lo más profundo. La oscuridad me rodeó, y el murmullo en mis oídos se convirtió en un grito ensordecedor, una mezcla de voces conocidas y desconocidas que se entrelazaban en un hermoso caos. Intenté abrir los ojos, pero la opaca oscuridad me cegó. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado con Laura? La imagen de su rostro seguía atormentándome, pero sus palabras resonaban con más claridad. El arroyo lleva lo que le pertenece. De repente, como si la corriente lo hubiera permitido, vislumbré una luz tenue a lo lejos. Sin pensarlo, comencé a nadar hacia ella, mis brazos y piernas se movían por instinto. La fuerza y la urgencia me guiaban, pero cada movimiento era más pesado que el anterior. Las sombras que habían danzado a mi alrededor ahora parecían estar en todas partes, tirando de mí. Logré salir a la luz, un resplandor que se transformó en un pequeño claro, rodeado de árboles retorcidos y vegetación que parecía susurrar secretos antiguos. En el centro del claro, un espejo de agua reflejaba no solo el cielo, sino imágenes de momentos que nunca habían ocurrido. Vi a Laura riendo a mi lado en una tarde de verano, luego discutimos bajo la lluvia. Un instante, un recuerdo, un futuro, se entrelazaban de forma inquietante. Los recuerdos se distorsionaron y comencé a ver otros rostros, amigos que se habían convertido en fantasmas, y sus miradas suplicantes me hicieron querer girar y salir corriendo. Todo lo que amamos está aquí, susurró una de las sombras, una voz suave pero escalofriante. Y también lo que tememos. Era difícil distinguir de dónde provenía, pero sentí que esa sombra me observaba, evaluando mi reacción. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no había vuelta atrás. Me sentía atrapado, como si el agua del claro me llamara a entregarme a su oscuridad. La sombra se acercó, y, en lugar de responder, mostró una imagen, Laura, pero más joven, jugando cerca del arroyo. La tensión en el aire se intensificó. Su mirada era cautelosa, podía casi escucharla decir mi nombre. Estaba viva, pero atrapada en ese mismo instante, donde todo había comenzado y terminado. No te preocupes, solo queremos que comprendas, respondió la sombra. El arroyo te da la oportunidad de deshacer lo que fue, pero lo que quita será algo que siempre necesitarás enfrentar. Los recuerdos comenzaron a intensificarse, como si las escenas tomaran forma a mi alrededor. Vi a otros, parejas perdidas, amigos que habían desaparecido. Un grito de terror emergió de mi pecho. Los ecos de sus miedos resonaban, recordándome lo que estaba en juego. Justo cuando la rabia y la desesperación intentaban desbordarse en mí, sentí que algo se rompía dentro. Un grito ensordecedor hizo eco, pero no era solo mío. Era el lamento de aquellos que habían perdido su camino. Escoge bien, dijo la sombra. Aquí no hay promesas, solo elecciones. Y fue entonces, justo antes de caer de nuevo en las profundidades, que comprendí la verdad que había estado buscando. La imagen de Laura se desvanecía, y su voz se hacía un eco distante, no puedes escapar.
El agua del arroyo se cernía sobre mí, y sabía que debía enfrentar no solo mi destino, sino lo que realmente había traído a Laura a este lugar. Pero, ¿qué decisión tomaría ahora? ¿Cuánto estaba dispuesto a perder por la verdad? Capítulo 5. Todo se oscureció de nuevo. Perdí la noción del tiempo, pero supe que ya no estaba solo. Podía sentir una presencia a mi alrededor, como un halo de sombras inquietas que esperaban que tomara una decisión. Mi corazón latía con fuerza mientras el eco de las palabras de la sombra resonaba en mi mente. Escoge bien. La imagen de Laura seguía flotando en mi memoria, mezclándose con las tormentas de miedo que sentía. ¿Deshacerme de los recuerdos? ¿Dejar que todo se desvaneciera? Me sentía como un náufrago atrapado en un mar de incertidumbre. La presión a mi alrededor aumentaba. Era una especie de condena que amenazaba con hundirme. Un susurro me interrumpió. ¿Recuerdas esa noche? No todo fue lo que parece. Era una voz familiar, pero distorsionada, y me costó reconocerla. ¿Era Laura, o una de las sombras? No podía diferenciarlo, y entonces, vi ante mí una imagen más, un arroyo resplandeciente bajo la luz de la luna, marcado por sombras danzantes que parecían retorcerse en un juego macabro. En ese arroyo había risas, pero también había algo más oscuro. De repente, la imagen se enfocó. Ahí estaba, yo, con un grupo de amigos, compartiendo un secreto que nunca pensé que saldría a la luz. ¿Qué fue lo que vimos esa noche?, me murmuré a mí mismo. El recuerdo comenzó a fundirse, atrapándome en un ciclo de confusión. Algún tipo de ceremonia, el murmuro de un pacto. Pero no podía recordar los detalles. Las sombras comenzaron a acercarse, formando un círculo a mi alrededor. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, desafiándome a recordar. Fue un golpe de comprensión. Aquella noche, cuando desaparecimos, no era solo la frustración de una lluvia repentina. Había algo más, algo que se me había escapado. Necesitas ver, insistió una sombra, y de inmediato la imagen se transformó en un espectáculo de luces. Vi a mis amigos vinculándose a algo, todos con miradas de anhelo. Era un rito, y Laura estaba en el centro. Con cada oleada de memoria, el miedo crecía, una nube densa que se formaba sobre mí. Éramos jóvenes. Queríamos más, resonó la voz de otra sombra, casi burlona. Buscábamos poder, y el arroyo nos lo ofreció. ¿El arroyo? ¿A qué precio?, grité, más a mí mismo que a ellos. No puedes cambiar lo que hiciste, pero puedes volver a intentar. Los recuerdos están ahí, y tú decides si quieres enfrentarlos o huir. Pero recuerda, no todos regresan. Las sombras se disiparon lentamente, pero sus palabras permanecieron en el aire. Antes de que pudiera procesar lo que todo esto significaba, el agua del arroyo comenzó a moverse, girando con una fuerza inusitada. Sentí que la corriente me llamaba, empujándome hacia adelante. El espejo de agua se volvió borroso y, para mi horror, vi una escena que nunca quise ver, Laura, atrapada en el arroyo, sus ojos perdidos en mí. Entonces la imagen se rompió. Todo se oscureció otra vez. En ese momento, supe que no podía seguir esperando. Tenía que decidir. Volver al arroyo, encontrar la verdad, y, por fin, decidir lo que estaba dispuesto a sacrificar por el recuerdo de Laura. Di un paso hacia adelante, con el corazón acelerado, sintiendo que ya no podía dar marcha atrás. Capítulo 6. El agua se sentía fría y viva, como si tuviera voluntad propia. Con cada paso que daba hacia el arroyo, la corriente parecía ansiosa por devorarme. Las sombras no estaban muy lejos, susurros ocultos que giraban alrededor de mi mente, recordándome lo que había dejado atrás. Pero tenía que avanzar. Laura me necesitaba. Finalmente, llegué al borde del arroyo. La luna brillaba intensamente, reflejándose en el agua. El paisaje se sentía diferente. Había una tensión en el aire, como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar. Respira, me dije, tratando de calmarme. Esto es solo un recuerdo. Pero sabía que no era cierto. Cuando miré más de cerca el agua, vi algo sorprendente, figuras moviéndose bajo la superficie. No podía distinguir quiénes eran, pero sus rostros eran familiares. Mi grupo, mis amigos.
Y luego, entre ellos, vi a Laura. Su imagen era tan clara, tan impactante que el aire me faltó. Nunca la olvides, susurraron las sombras a mi alrededor. Es tu carga y tu salvación. Me acerqué aún más, apoyando mis manos en la fría orilla. La luz de la luna se deslizaba sobre el agua, sus destellos revelando la verdad oculta. Gracias a los reflejos, comencé a recordar. Había un círculo, una ceremonia. Laura alzó las manos, y todos la seguían, embriagados por un deseo oscuro. Esto es lo que buscamos, dijo uno de mis amigos en la memoria. Su voz se hizo eco en mi mente. El poder de lo desconocido. Sabíamos que era peligroso, pero no importaba, mis piernas empezaron a temblar. ¿Qué hicimos? Logré susurrar, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué clase de poder habríamos invocado aquella noche? ¿Qué habíamos perdido? Con cada fragmento de memoria que resurgía, las sombras se entrelazaban más, entrelazando las historias de nuestros ecos pasados. Los murmullos de risa se tornaron en gritos de terror. Algo había salido mal. Había un guardián oscuro en el arroyo, una fuerza que no habíamos anticipado. La expresión de Laura en la visión se retorció en una mezcla de alegría y desesperación. Me incliné hacia el agua, intentando sopesar los recuerdos. Tal vez la clave para liberarla estaba en esos instantes. Laura, grité. Si estás ahí, dame una señal. El agua se agitó de repente, las ondas brillantes se convirtieron en sombras retorcidas, un grito desgarrador emergió del arroyo, y no era solo el eco de mis propios temores. Era real. Laura estaba atrapada, pero en un estado que nunca había imaginado. La corriente parecía reclamarla, cada vez más fuerte. Desesperado, me lancé al agua, instantáneamente sumergiéndome en el frío helado. La presión me envolvió, pero la necesidad de rescatarla me empujó hacia adelante. Las imágenes en mi mente se superponían, la risa, la desesperación, los ojos de Laura, llenos de miedo y esperanza, y entonces, en medio de la oscuridad, la vi. Estaba tendiendo su mano hacia mí, su voz era un eco de mis recuerdos, no me dejes. El distintivo tirón del agua me atrapó, pero esta vez, estaba decidido a enfrentar lo que había desatado. Sabía que si quería salvarla, tendría que comprender la oscuridad que había permitido que el arroyo nos atrapara. Entonces, escuché un grito más. Esta vez, no era solo el viento, era una advertencia. Alguien no quiere que lo sepas. ¿Quién estaba ahí, observando en silencio? El peligro se materializaba en la sombra de un árbol cercano. Sin poder mirar atrás, tenía que seguir adelante. Laura dependía de mí. Capítulo 7. El agua helada me rodeaba, y la presión sobre mi pecho crecía. Pero el rostro de Laura brillaba en mi mente, una chispa de esperanza que me mantuvo en movimiento. Sus ojos suplicantes me guiaban, llevándome a través de la oscuridad del arroyo. El tirón de la corriente era casi implacable, pero tenía que seguir. Laura, grité nuevamente, pero mi voz se ahogó en el agua. Las sombras danzaban a mi alrededor, pero no podía perder la fe. A medida que me acercaba a ella, la corriente parecía aumentar, como si el arroyo intentara advertirme que regresara a lo conocido y abandonara el riesgo. Pero eso no era una opción. La vi de nuevo, atrapada en un torbellino de oscuridad. «Estás tan cerca». Traté de gritarle, pero en su lugar, solo salió un burbujeo. Extendí la mano, y ella hizo lo mismo. Podía sentir la conexión, pero el agua se arremolinaba, creando barreras invisibles. Entonces, un sonido diferente distrajo mi atención. Era un murmullo, un canto bajo, como si algo o alguien estuviera invocando la oscuridad del arroyo. Los ecos de mis amigos pudieron haber regresado, pero esta vez, no eran risas ni palabras de aliento. Era un lamento, una advertencia. Estamos atrapados, llegué a entender entre los ecos. No, no pueden estarlo. Respondí a la noche. Pero a medida que miraba más hacia la profundidad del arroyo, vi formar figuras familiares que se entrelazaban con las sombras. Eric, Marta, todos mis amigos, estaban allí, pero no eran los mismos. Sus ojos miraban con desesperación y su piel parecía desgastada, como si el agua les hubiera robado su esencia. ¿Qué te han hecho?, pregunté,
pero sus voces eran susurros incomprensibles. El canto se intensificó, resonando a través de las aguas. Aquello no era solo un recuerdo, era un eco de una ceremonia que jamás debió ocurrir. Recordé aquel día, la risa y la emoción, la venta de nuestra humanidad a cambio de un poder desconocido. Impulsado por el miedo, retrocedí, pero algo me agarró desde atrás. Era una sombra emerge, siendo parte del mismo arroyo, un guardián oscuro, la manifestación de todo lo que habíamos liberado. Su rostro era difuso, pero su presencia era aplastante. No era un ser físico, sino una esencia que se alimentaba del miedo y la desesperación. No puede salvarla, resonó en mi mente. Nadie puede salir, un escalofrío recorrió mi espalda. Laura gritó de nuevo. Su voz impulsora me hizo avanzar. No puedo dejarte. Empujé mi mano hacia el frente, sintiendo una fuerza que me jala, mientras la sombra me envolvía. No podía rendirme. Vete. Grité a mis amigos, a ese viento apagado que se mecía con suavidad. No estoy aquí para quedarme. Y en aquel momento, sentí un destello de energía a mi alrededor. Era como si la esencia de la noche estuviera ansiosa por atraparme, pero yo luché con todo lo que tenía, la sombra se abalanzó sobre mí, pero todo lo que podía pensar era en Laura. Apreté los dientes y grité, no solo contra la corriente, sino contra las sombras que amenazaban con absorberme. Con una fuerza de la que no sabía que era capaz, nadé, rompiendo ese vínculo oscuro. La imagen de Laura se acercó aún más, y su mano parecía desvanecerse en el aire. Agarra mi mano. Me estiré y, en un instante, sentí su contacto. Pero no estaba solo. Una angustia similar me golpeó. Justo cuando nuestro contacto se había logrado, algo aún más siniestro se cernía sobre mí, y una voz resonó en la vasta oscuridad. El precio será alto por tu osadía. Todo se oscureció. Capítulo 8. Cuando volví en mí, el agua fría ya no me rodeaba. Estaba tendido en una orilla barroca del arroyo, respirando con dificultad, mientras el eco del grito de Laura resonaba en mi cabeza. Miré a mi alrededor, desorientado. La oscuridad parecía más densa, como si la noche hubiera decidido envolverme en sus brazos. Temía que ella estuviera más lejos de lo que había pensado. Me levanté con dificultad, sintiendo que mis extremidades estaban pesadas, como si estuvieran atrapadas entre el sueño y la realidad. El canto oscuro que había escuchado antes flotaba en el aire, una melodía triste que me hacía sentir vacío. Nedábame instintivamente hacia atrás. Laura, volví a gritar, pero esta vez mi voz sonó lejana, como si hablara desde el fondo de un pozo. Caminé unos pasos, angustiado, pero mis pies se hundieron en el barro, una lucha constante entre avanzar y quedarme atrapado. ¿Dónde estás? Las sombras a lo largo de la orilla comenzaron a moverse, revelando formas que parecían humanas. Arek, Marta, y algunos otros amigos aparecieron, sus siluetas se desdibujaban en la penumbra. Pero no eran los mismos. Sus rostros eran pálidos, sus ojos vacíos, como si cada uno de ellos hubiera sido despojado de su esencia. Me detuve, paralizado. ¿Qué les había pasado? ¡Ayuda!, gritó una de las figuras. Pero su voz no era la de Marta, sonaba a eco, distante y confusa. Detrás de ellos, las sombras parecían intensificarse, azotadas por un viento frío que no se sentía en mi piel, sino en mi corazón. No, no pueden ser ellos, pensé, luchando contra el horror que se elevaba dentro de mí. Los recuerdos de esa noche hace 5 años regresaron, como un dolor incandescente. Habíamos jurado mantenernos juntos, siempre. Pero su promesa había sido robada por lo desconocido. Seguí avanzando, cada paso un esfuerzo cada vez más desesperado. La figura de Laura brillaba en mi mente, impulsándome a no rendirme. Aguanta, Laura. Estoy llegando, murmuré para mí mismo. A medida que me acercaba, los ecos del canto se hicieron más amplios, envolviéndome en una melodía hipnótica y melancólica. No te acerques, susurraron los amigos que ya no eran ellos. No hay salida. Sus voces distorsionadas resonaban en la noche, como advertencias en un canto fúnebre. De repente, una luz destelló frente a mí. Era un brillo tenue que emergía del fondo del arroyo. Me detuve, atrapado entre la desesperación y la esperanza.
¿Es esto una trampa? Pensé. Pero algo dentro de mí me decía que si la seguía, podría encontrar a Laura. Me incliné hacia la luz, sintiendo la atracción magnética que emanaba. Laura, grité por última vez. La luz parecía bailar, como si respondiera a mi llamado, y entonces lo vi. Un destello de sus ojos, un reflejo de su esencia atrapada en el abismo, y así, con cada grito de su nombre, con cada paso que daba hacia la luminosidad, sentí que algo profundo dentro de mí empezaba a romperse. No puedo dejarte, repetí, porque sabía que mis amigos, aunque perdidos, aún me necesitaban. Cuando la deslumbrante luz me envuelve por completo, un grito desgarrador resonó desde el fondo del arroyo. El precio ya se ha pagado. Todo se volvió negro nuevamente. ¿Qué significaba eso? La pregunta resonaba en mi cabeza, mientras caía en la oscuridad. Capítulo 9. Desperté de nuevo, pero esta vez el agua ya no estaba. Un viento frío soplaba suavemente, trayendo consigo un olor a tierra y humedad. Me hallaba tumbado en un prado, lejos de las sombras del arroyo. Por un instante, la confusión me dominó. ¿Cómo había llegado aquí? Me incorporé lentamente, revisando mi entorno. El prado estaba desierto, excepto por un pequeño grupo de árboles al fondo, cuyas ramas se mecían como si quisieran advertirme. ¿Laura? Murmuré, la voz quebrada aún por el terror. La respuesta fue un eco distante, una melodía que parecía burlarse de mí. Mis amigos, aquellos rostros pálidos, volvían a aparecer en mi mente, sus advertencias resonaban sin cesar. Empecé a caminar, buscando respuestas. Cada paso que daba resonaba en mi corazón. Las imágenes de esa noche, de risas y promesas, se mezclaban con los gritos desesperados. ¿Qué había pasado realmente 5 años atrás? La noche en que todos prometimos estar juntos, y que salió mal, la luz del sol apenas podía atravesar el denso follaje, lo que solo aumentaba mi inquietud. Pero había algo en el aire, algo que se sentía diferente. Tal vez no estaba solo. Así que seguí adelante, cada vez más desesperado y angustiado por la necesidad de encontrar a Laura. Al llegar a los árboles, un fuerte escalofrío recorrió mi cuerpo. Me detuve, sintiendo que había algo más. En el tronco de uno de los árboles, noté una marca. Me acerqué con cautela y allí estaba, un dibujo en la corteza, un símbolo que nunca había visto antes. Era el mismo símbolo que había visto en la casa de Laura durante una de nuestras primeras visitas. Mis manos temblaron al tocar la madera. ¿Qué significa esto?, pregunté en voz baja, como si la naturaleza pudiera ofrecerme una respuesta. En ese momento, algo se movió detrás de mí. Giré la cabeza bruscamente, pero todo lo que vi fueron hojas mecidas por el viento. Entonces la voz llegó, suave y etérea. Ellos te han olvidado. No era una advertencia, sonaba como un lamento. Me volví, buscándolo, pero el bosque parecía devorar la voz. Esa sensación de vacío se apoderó de mí, el mismo que había sentido en el arroyo. ¿Olvidado? Repetí, tratando de entender. No puedo olvidar. Tengo que encontrar a Laura. Mi tono se volvió más fuerte, con determinación. Pero entonces, un sonido resonó entre los árboles. Como un susurro, como un canto. Era el mismo canto que había escuchado en el arroyo. Instintivamente, seguí el sonido, profundizando en el bosque. A cada paso, la bruma se hacía más espesa, dificultando mi camino. Entonces lo vi, una figura difusa, iluminada por una luz extraña. Era Laura. Estaba allí, en el umbral de un claro. Mis latidos se aceleraron al presenciar su silueta, aunque la realidad de sus ojos vacíos me frenó. Laura, la llamé, temiendo que mi voz la espantara. Pero no hubo respuesta. Ella miraba hacia el horizonte, y el canto la rodeaba como un eco lejano. Algo en mi interior se crispó. Mi corazón se hundió mientras comprendía que no era solo un encuentro. Era un reencuentro trágico, un momento colmado de lo que había sido y lo que había perdido. A medida que me adentraba en el claro, comprendí que la luz, la melodía y el silencio formaban parte del mismo rompecabezas que mi mente no lograba ensamblar. Entonces, la figura giró hacia mí, y su rostro distorsionado susurró palabras que no podía entender.
eco del destino que se había sellado esa noche hacía mucho tiempo. Sentí nuevamente la sombra de mis amigos, el eco de sus advertencias. No te acerques, me advertían en un susurro. Pero ya no podía dar marcha atrás. No había salida. Y entonces, el suelo tembló bajo mis pies. La tierra empezó a resquebrajarse. El bosque devolvía sus secretos, y yo estaba atrapado en una trampa que había tejido el tiempo. ¿Qué precio había pagado? Aún no lo sabía, pero el pánico se apoderaba de mí mientras la luz del claro se desvanecía. Todo se oscureció de nuevo, y supe que me estaba acercando a la verdad, o a una pesadilla de la que no podría escapar. Capítulo final. Desperté una vez más, esta vez en lo que parecía ser un antiguo vestíbulo de piedra. Las paredes estaban cubiertas con hiedra y musgo, y un aire pegajoso de humedad me envolvía. A lo lejos, el murmullo del arroyo estaba presente, resonando como un eco distante. ¿Dónde estoy?, murmuré, sintiendo la presión en mi pecho. Mi mente estaba llena de fragmentos: Laura, mis amigos, la sombra que todo lo veía. No tenía idea de cómo había llegado allí. Tomé un momento para recomponerme. A medida que me levantaba, descubrí un objeto en el suelo. Era una pequeña caja de madera, gastada, con marcas que recordaban el símbolo que había encontrado en el árbol. Con manos temblorosas, la abrí. Dentro de la caja había una serie de notas y fotografías de aquella noche fatídica. Cada imagen atesoraba recuerdos y risas, y entre ellas, una especialmente me golpeó en el pecho. Era un retrato de nosotros, todos juntos, sonrientes, justo antes de la ceremonia que nos había llevado al arroyo. En la parte de atrás, una nota decía: el arroyo puede darlo todo, pero nunca sin un precio. Mi corazón se hundió en ese instante, comprendiendo que cada decisión que habíamos tomado nos había llevado a este lugar. Sentí una presencia a mi alrededor, sombras danzantes en el límite de mi visión. Miré hacia atrás y vi las caras de mis amigos reflejadas en la penumbra. Su mirada era de desesperación, y en sus ojos vi una advertencia. Alberto, no te quedes, parecían decir, pero sus voces eran solo ecos lejanos en el aire pesado. Decidido a no quedarme atrapado entre sombras, me levanté y me dirigí hacia la salida del vestíbulo. Cada paso me acercaba al arroyo, su canto impregnado de ese poder ominoso que tanto anhelaba desentrañar. Sabía que si quería encontrar a Laura, tenía que enfrentar lo que había liberado aquella noche. Mientras cruzaba el umbral, me encontré nuevamente en la ribera del arroyo. La luz de la luna iluminaba el agua, reflejando no solo el cielo, sino también visiones de lo que había sido. Podía ver a Laura sonriendo, y luego su rostro volviéndose en terror, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable. «Laura», grité. Pero el grito se ahogaba en el murmullo del agua. Sentí que estaba a punto de sucumbir de nuevo a la desesperación, cuando de repente, una sombra emergió de las aguas. Era la misma figura oscura que había visto antes, pero esta vez parecía menos amenazante y más compartida. Me miró fijamente, y aunque no tenía rostro, comprendí que era el guardián del arroyo. «No todos regresan», susurró, su voz impregnada de tristeza. «Pero tú tienes una elección». El arroyo se agitó furiosamente, como si estuviera a punto de revelarse, de mostrarse tal como era. Al mirar hacia el agua, una imagen brillante apareció. Laura, de pie en la orilla opuesta, sus ojos llenos de esperanza y miedo. «Alberto», me llamó, pero esta vez su voz no era un eco. Era una súplica. «¿Estás listo para enfrentarlo todo?». «El precio será alto», resonó la sombra a su lado. «Pero lo que el arroyo no puede quitar, es lo que el amor puede arreglar». Sentí un tirón en mi pecho. ¿Estaba dispuesto a sacrificarme por Laura? ¿Pagar el precio? La verdad era que no sabía si podría. La ansiedad se apoderó de mí, una lucha interna entre el deseo de salvarla y el pavor a perderme en el camino. Con una respiración profunda, me acerqué a la orilla, decidí arriesgarlo todo. «Estoy aquí», grité. «No puedo dejarte ir». El agua comenzó a olvidar sus límites, y la sombra se acercó, entrelazando su esencia con la mía. «Elige, Alberto. El amor puede salvar o condenar». Entonces, en un instante, todas las sombras y recuerdos convergieron en un solo punto. El amor no se olvida.
Grité, y me lancé al agua, arrastrado hacia la oscuridad. El frío me envolvió. Recordé cada risa compartida, cada promesa, y bajo esa presión sentí que algo se rompía dentro de mí. Pero no era solo mi cuerpo, era una conexión, un frágil hilo que se mantenía vivo entre Laura y yo. Luché en esa oscuridad de aguas líquidas y sombras danzantes. Entonces, todo lo que había olvidado se hizo evidente. No era solo un ciclo. Era el ciclo de la vida, el amor que persiste más allá de la muerte y el tiempo, y el costo que estaba dispuesto a pagar trascendía a lo que había imaginado, pero justo cuando sentí que podría alcanzarla, la oscuridad me envolvió de nuevo. ¿Había alcanzado a Laura o me había perdido una vez más? Mientras los ecos se desvanecían en el silencio, quedé sumido en la incertidumbre, atrapado entre el río y el desván de mis propios recuerdos. Algunos misterios permanecerían sin respuesta, aunque sabía que siempre llevaría conmigo el peso de mis elecciones. Nunca volví a aquel prado ni al arroyo. A veces, en noches tranquilas, me pregunto si Laura sigue ahí. Pero principalmente trato de no pensar en ello. Algunas cosas son demasiado grandes para ser comprendidas, flotando en un rincón de la memoria. Y aunque nunca encuentre respuestas, las sombras siempre estarán danzando, esperando a que alguien más las enfrente.